actuales se están proponiendo, y para que vean cómo ha ido evolucionando la epidemiología, ¿no? Y para eso tenemos estos contenidos: primero el contexto histórico, luego la definición de epidemiología, ¿no? Tienen que saber qué es la epidemiología, tienen que salir sabiendo hoy qué es la epidemiología, porque a veces llegan a la casa y el papá, ¿qué has hecho hoy día? Epidemiología. ¿Y qué? Si no saben epidemiología, las epidemias, esos son conceptos ya pues antiguos. Vamos a ver la definición moderna de lo que es la epidemiología. Luego vamos a tratar sobre las aplicaciones y usos de la epidemiología, y ahí van a ver que hay una serie de aplicaciones y una serie de usos, y que las aplicaciones se correlacionan con los usos. Y luego esto que les decía, ¿no? No se olviden nunca el tema de la triada epidemiológica. Bien, entonces, empezando con los antecedentes históricos, debemos recordar de que en este documento llamado el Papiro de Ebers ya se relata 2000 años antes de Cristo la presencia de una enfermedad febril en personas que vivían a orillas del río Nilo. Los estudiosos dicen que probablemente esta enfermedad haya sido malaria, dicen, ¿no? Malaria, probablemente fue malaria. Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué tendría sentido de que sea malaria y no tifoidea, por ejemplo? Al lado del río. O no tuberculosis. O sea, personas que tienen fiebre, que viven al borde del río, ¿por qué no podría ser tuberculosis? Entonces, esas cositas, por ejemplo, tienen que ir reflexionando, pues, ¿no? Porque dicen, no, pero pudo haber sido tuberculosis. Yo creo que ha sido tuberculosis, pero hay que sustentar por qué. Lo mismo tienen que hacer en su seminario, profesor, y a mí me parece que es tuberculosis, por esto. Y a partir de ello tendremos la respuesta, ¿no? Acá, ¿por qué se piensan, por qué los estudiosos creen que fue malaria? Porque se necesita un vector, ¿cierto? ¿Cuál es el vector de la malaria? ¿Cómo se llama el vector? ¿Cómo? Ya. Está bien, no, por eso yo le digo, no hay ningún problema, jóvenes, está muy bien, y yo te felicito de que des tu opinión. Está bien, perfecto, porque eso permite que aclaremos, ¿no? Si hay algo que corregir, para eso vienen ustedes. Yo siempre digo, ustedes no vengan con el trauma, que vienen acá sabiendo todo, porque si vienen sabiendo todo, yo ya estoy de más. Yo me voy a mi casa y ya, pues nos cerramos la puerta. Lo mismo hago yo, cuando yo voy como alumno, voy para aprender y pregunto, pues si no sé, pues no, para eso vengo, porque si sé, ¿para qué voy a venir? Ya no vengo. ¿Ya? Entonces, sí tiene que ver con lo que nos menciona su compañero, pero el vector no es el Aedes, pues, ¿no? No, el vector es yo les voy a ir dando tareitas así, ¿ya? Para que luego, ahora para ustedes se recontra fácil, ponen ahí, ¿cuál es el vector y les va a dar la respuesta. Y seguro que ya muchos tienen. ¿Cómo se llama? El anófeles, ¿no? El anófeles. Y también ese vector requiere un medio acuoso para reproducirse. Al igual que el Aedes, también requiere un medio acuoso. Entonces, por eso se piensa de que probablemente haya sido malaria. Entonces, ya en esa época se menciona esa enfermedad como un hecho que afecta a muchas personas. Asimismo, en Egipto se han evidenciado en las momias lesiones dérmicas. Por eso yo les digo, lo que vamos viendo acá no es solo epidemiología, no es solo historia, sino también es la parte clínica que ustedes tienen que ir conociendo. Y esas lesiones dérmicas, por las características que tienen, se dice que probablemente haya sido lepra o haya sido viruela. Y la otra cosa que se dice es que si afectaba a la gente que tenía poder, lo más probable que esta enfermedad era muy común en el pueblo, ¿cierto? Porque se supone que los que tienen poder se protegen mejor, tienen mejores condiciones, y si a ellos les afectaba, con mayor razón a los demás, ¿ya? Entonces, ese es otro hecho histórico donde ya nos habla de que los procesos que afectan a las poblaciones son consustanciales con el devenir del ser humano. Como habían tantas enfermedades, se habla de esta diosa, la diosa Sekhmet.
la diosa de las enfermedades, de las pestilencias, que se adoraba en Egipto. Ya más adelante también, el recuento histórico nos dice de que en los libros de las diferentes religiones hay menciones a medidas preventivas. Por ejemplo, la famosa higiene de manos. Miren, en estos Talmud, la Biblia, el Corán, y hay menciones a la higiene de manos. Y siglo XXI, en los hospitales seguimos con el problema que nosotros los médicos principalmente, no nos lavamos las manos. Después de atender al paciente, después de estar en contacto con los equipos del paciente, en los 5 momentos, no nos lavamos. Y ya en estos documentos había como medidas de prevención la higiene de manos. Y la otra, había pautas también referidas a la alimentación adecuada. En la Biblia también se relata un hecho, ¿no? Están viendo acá ustedes, es la huida, la salida de Moisés, pues, ¿no? En Semana Santa se ven en la película estas cosas. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque según la historia, tuvieron pues, ¿no? Las plagas, las 7 plagas de Egipto, decían, ¿no? Entonces también ya se hace mención que habían eventos que afectaban pues, y en estos documentos religiosos relatan eventos que afectaban a poblaciones. La otra cosa que nos relata también en estos documentos religiosos es, ya habían pautas de aislamiento. Por ejemplo, en la Biblia se menciona el aislamiento de las personas que sufrían de lepra, ¿no? Que les ponían una campanita o que estaban impedidos de ingresar a la ciudad. Entonces ya vamos viendo de que desde ese momento se va configurando estos aspectos referidos a la afectación de grupos poblacionales y en cierta medida a la aplicación de algunas medidas, valga la redundancia, algunas medidas de prevención. Ya más adelante este señor, este es padre de quién, esto van a jurar ustedes cuando terminen su carrera, van a hacer el juramento hipocrático. Entonces, él es el padre de la medicina y también es considerado, uno comienza a leer y hay varios padres, ¿no? Dice, este es el padre de la epidemiología antigua, luego aparece otro padre, luego aparece otro padre. Yo les voy a mencionar solamente los más representativos. Este señor, ¿y por qué también les voy a decir? Pues no, este señor es considerado el padre de la epidemiología antigua, dice, ¿no? ¿Y cuál es el mérito de este señor Hipócrates? Que fue el primero que dijo que las enfermedades no tenían un castigo, no eran producto del castigo divino. Eso dijo Hipócrates. Eso nos dijo él. También el otro mérito que tiene es que fue el primero en usar estos términos, epidemia y endemia. ¿En qué contexto? No como definimos ahora, epidemia es la ocurrencia inusual de casos, endemia es la ocurrencia usual de casos. No, él decía epidemia es algo que viene y luego se va. En cambio, endemia, decía, es algo que viene se refiere a la enfermedad y que se queda. Es lo que nosotros ahora decimos, ¿no? Ocurrencia usual, endemia, ocurrencia inusual, epidemia. Luego, esto también es importantísimo. En su obra magna, el Corpus Hippocraticum, hay un documento llamado el Tratado de los Aires, las Aguas y los Lugares. ¿Qué nos dice este documento? Dice tratado, ¿no? Cuando uno lee tratado cree que es un libro de 100 hojas, de 200 hojas. Son 3 hojas, 3 hojas, ¿no? 3 hojas donde habla sobre las características de los aires, de las aguas y de los lugares. Y nos dice que cuando usted vaya a un determinado lugar, tiene que considerar cuáles son las características de las aguas. Son aguas blandas, aguas duras, así decía él en su documento. Tiene que ver las características del aire, sopla del norte, sopla del sur, es cálido, es frío. Y los lugares, nos tenía que decir, también nos decía, tenía que ver las características de los lugares. Y en razón a ello, usted va a poder decir qué enfermedades son las más frecuentes. Primero, la constitución del individuo y consecuentemente las enfermedades que podrían presentarse.
Si esto lo llevamos a la época actual, es lo mismo, pues, ¿no? Cuando yo voy a ir a la selva, tengo que decir cuáles son las características. Allá, como hay estas condiciones, mucha lluvia, saneamiento inadecuado, las enfermedades, no hay agua, las enfermedades más frecuentes seguramente son estas. Lo mismo Hipócrates en esta época, sí, nos decía, en este su famoso tratado de aires, aguas y lugares. Por eso dicen que acá en ese contexto de este documento, lo que ya yo les he relatado, y de manera resumida dice, discute las causas medioambientales de las enfermedades versus el origen divino. Entonces, él lo dice. Por eso les digo nuevamente, él es padre de la epidemiología, porque él dice, no, las enfermedades no son producto del castigo divino, sino son producto de las condiciones medioambientales. Y ahí aparece una palabrita que dice, es producto de los miasmas. Y los miasmas son emanaciones pestilentes, que son las que producirían la enfermedad. Luego ya tenemos a este señor, en la etapa auroral, a Galeno, y él nos dice de que hay factores, o hay 3 grupos de factores que intervienen en la producción de la enfermedad, y esas son 2 que dependen del hombre. Y miren lo que nos decía esa época este señor: hay un componente genético y una forma de vida. Hay un componente genético y hay una forma de vida. Nosotros eso le llamamos estilos de vida, y que eso explica por qué se producen las enfermedades. Si lo llevamos a lo actual, genético, diabetes, pues no hay una carga genética. Estilos de vida, consumo inadecuado de alimentos, sobrepeso, obesidad, falta de actividad física. Y hay un tercero relacionado con el ambiente y la atmósfera. Esto cobra vital importancia ahora en el contexto del cambio climático, ¿cierto? El ambiente es un factor que juega, o un rol importante que juega en el desarrollo de las enfermedades. Ya vamos a ver, hay un tema también que vamos a hablar de cambio climático, y van a ver cómo, y ya lo estamos viviendo, ¿no? Cómo el tema de las olas de calor influyen en la salud, cómo las sequías influyen en la salud, influyen en la generación de alimentos, y consecuentemente se va a correlacionar con la presencia, por ejemplo, de desnutrición, con la presencia de ciertas enfermedades. Eso lo vamos a revisar también. Entonces, eso nos dice este señor, que hay 2 factores que dependen del hombre, uno que es el componente genético y el otro son los estilos de vida, y luego hay un tercer elemento llamado ambiental, y que la interrelación de esos elementos van a explicar la ocurrencia de la enfermedad. Luego tenemos ya más adelante, en el siglo 5 y 6, una terrible plaga que azotó al mundo. Esa plaga, ¿saben cuál fue? La peste bubónica, la famosa peste bubónica. Esta es la enfermedad que afectó a un número importante de personas. Y ya los estudios también, como yo les digo, han hecho estudios genéticos, y sí se ha determinado de que el microorganismo involucrado es la Yersinia pestis, que produce la peste bubónica. ¿Y que es transmitida por quién? Por eso les digo, por la pulga de la rata negra, dice, ¿no? Que es la rata que tiene la costumbre de vivir con el ser humano. Entonces esa pulga, y ya se ha hecho todo un desarrollo de ese tema, ¿no? Porque las pulgas, dice que en África, en esa época también, de siglo 5 o 6, hubo un tema de cambio climático, que bajó la temperatura a 26, 27 grados, y que eso fue que condicionó que desarrolle esta enfermedad. Y hace todo un desarrollo de cómo es, cuando uno comienza a revisar estos aspectos, se queda admirado, ¿no? Dice que las pulgas, cuando pican a un enfermo con Yersinia, tienen problemas en la deglución. Como tiene problemas en la deglución, cuando pica, no ingiere pues la sangre, y se queda con hambre y comienza a picar a más gente, y por eso explica que la enfermedad se transmite rápidamente. Miren, todo eso ocurre, y eso tiene que ver con la parte médica, no solo con la parte epidemiológica, ¿no?
Y nosotros, ahora hablando ya del tema del fenómeno del niño, también, y te dirán, pero ¿eso qué tiene que ver en el Perú? Tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando ocurre el fenómeno del niño, en el cual estamos presentes, y en las zonas donde haya sequía, las ratitas que están en el campo se van a las casas. Y en esas épocas tenemos a veces brotes de peste bubónica. Entonces sí tiene que ver. En el norte usualmente ocurre eso. En el siglo XI, Avicena propuso que algunas enfermedades se transmitían de persona en persona y también a través del agua, el aire y el aire contaminado. Ya también él nos va hablando, ¿no? Miren, en el siglo XI ya se planteaba que se podía transmitir de manera directa o a través de un vehículo. Fracastoro planteó 3 modos de transmisión: el directo, el indirecto y a distancia. Esto también, miren, esas épocas, siglo XV, 16, ya nos decía este señor que hay 3 formas de transmisión. Y eso lo vamos a repetir ahora también. Cardamo, el que nos dijo, dice, la enfermedad se produce por algo que existe, que no sé qué es, pero que se denomina contagio vivum o contagio viviente. Y ese es el que produce la enfermedad. Eso decía Cardamo. Y luego ya en el siglo XIV y siglo XVII ingresa la iglesia, toma comando en términos de la salud, y ahí ya se cambia un poquito estas percepciones, ¿no? Donde se le trataba de dar una connotación, una explicación racional, y ya con el predominio de la iglesia se plantea que el tema de la enfermedad es producto del castigo divino. ¿Por qué? Porque no hemos actuado bien, no nos hemos portado bien, y por lo tanto las terapias de penitencia son las que nos van a salvar, ¿no? Entonces eso condicionó también un retraso en términos del avance. Ya luego, en 1662, este señor, en estas cosas que yo les voy comentando, van a ver de que no los que experimentaron, los que estudiaron estas cosas, no requirieron tener microscopio, conocer la parte genética, no. Simplemente con la observación lograron grandes conclusiones y grandes avances. Este señor, John Brown, él estudió en Inglaterra, en esas épocas, los bautizos y las muertes, se llenaban unas boletitas, pues, ¿no? Para saber quién había fallecido, y lo vendían, ¿no? Eso se llenaba, y los bautizos y los fallecimientos. Las bilis le llamaban, ¿no? Las bills, ¿sí? Eran unos folletitos que se llenaban y luego eso se vendía y se publicaba también. Entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor recolectó toda esa información y la sistematizó. Y luego que sistematizó, que demostró que había diferencias en las muertes en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Había diferencias en la estacionalidad. Habían enfermedades que aparecían en ciertas épocas del año y otras en otras épocas del año. También demostró que el 36% de los niños que nacían fallecían antes de cumplir los 6 años de vida. Y solamente haciendo ese tipo de análisis. Luego viene este señor, William Petit, propuso la recolección e interpretación sistemática de la información sobre nacimientos, casamientos y muertes, y él impulsó el uso estadístico para la toma el uso de las estadísticas para la toma de decisiones del Estado. Y William Petit dio origen o importancia a las tablas de vida con relación a las compañías de seguro. Luego tenemos a Lin, James Lin, en este año demostró la causa del escorbuto. Miren, este señor también, igualmente, Lin hizo un experimento, fue el primero que hizo un experimento en seres humanos. Él dividió, esta enfermedad era frecuente en los marineros. ¿Por qué? Porque tenían travesías largas y no consumían alimentos frescos, pues, ¿no? Entonces vio que había una enfermedad llamada escorbuto que producía problemas de sangrado en la encía, malestar, entonces, y muerte, pues, evidentemente. Entonces él hizo un experimento,
seleccionó a 10 marineros, los distribuyó en grupos de 2 y les dio diferentes sustancias. A uno les dio agua de vitriolo. ¿Saben qué es el agua de vitriolo? Es el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico es el agua de vitriolo. A otro le dio agua de mar, a otro le dio otra sustancia y a otro le dio jugo de frutas, pues, ¿no? Y aquellos que tomaron el jugo de frutas se recuperaron rápidamente, que luego incluso fueron los que atendieron a los otros enfermos. Entonces él dijo, la falta de alimentos frescos, cítricos, produce escorbuto, ¿no? Entonces ese es el gran aporte. El aporte es de que él hizo ese estudio, el primero que hizo el estudio experimental, y demostró, sin saber qué era la vitamina C, sin saber en qué ciclo metabólico. Entonces ya ustedes tienen que revisar eso, la vitamina C, dónde actúa, en qué ciclo metabólico, y seguro que en qué curso deben ver eso, bioquímica, pues claro, donde actúan, todas las vitaminas actúan generalmente como coenzimas, ¿cierto? Para la producción de determinada sustancia. Este señor Jenner crea la vacuna contra la viruela, y acá no es que en 1980 creó la vacuna, voy a decir, ¿en qué año creó la vacuna Jenner? Y pongo 1980 y le ponen, no es que en 1980, ¿no? Este señor es de esta época del siglo XVIII, XIX, sino que en 1980 se declaró erradicada la viruela de la Tierra. Entonces, la única enfermedad erradicada en el mundo, en la Tierra, es la viruela. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se declaró eso? En 1980. El último caso se presentó en 1977, en una mujer. Ese fue el último caso. Y después de ahí ya no se presentó, entonces se declaró erradicada. Entonces ya no hay, ustedes, por ejemplo, ya no han sido vacunados contra la viruela. A mí sí me vacunaron contra la viruela, y la viruela se vacunaba, ya yo les voy a decir cómo, no van a entender de repente, por escarificación. O sea, no es que se ponía intramuscular, subcutáneo, sino que con una agujita te rascaban la piel, así, por eso queda una marca importante a los que nos han vacunado contra la viruela. Y la historia dice también que la vacuna contra la viruela que llegó al país vino por barco, pues, ¿no? Y vino en la mano de unos niñitos que se lo fueron colocando para que sobreviva el virus. Así, esa dice la historia del virreinato, ¿no? Ahora ya no hay, entonces ya no son vacunados, pero siempre hay una, digamos, el virus está guardado, ¿no? Está guardado ante la posibilidad que pueda haber la presencia de esta enfermedad, ya sea por un tema de atentado, qué sé yo, para que se produzca rápidamente la vacuna. Algo que nos asustó fue la viruela símica, pues, ¿no? Que es un familiar del virus de la viruela. Entonces ahí un poquito nos asustamos. Luego tenemos a Alexander Lois, demostró que la TBC no era hereditaria. Se creía que la tuberculosis se transmitía de manera hereditaria. Este señor dijo no, y crea la primera sociedad epidemiológica en Londres. Y en Londres ha sido, cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar y les gusta un poco el tema de salud pública, de epidemiología, eso, vayan a Londres. Ahí están todas las cosas, todo lo que les enseñan, por ejemplo, les van a enseñar en salud pública. Ahí las personas que han aportado mucho han sido personas del Reino Unido, pues, ¿no? Y miren acá, este señor creó la primera sociedad epidemiológica en Londres. Farr, este señor también nos dio varios conceptos que hasta el momento los usamos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de tasas de mortalidad, la relación, el concepto de dosis-respuesta, que vamos a ver cuando hablemos de causalidad. Vamos a ver el criterio de causalidad llamada relación dosis-respuesta, la vamos a aplicar. Y eso ya este señor en el siglo XIX nos lo planteaba. También nos hablaba del concepto de inmunidad de grupo, lo que llamamos nosotros inmunidad de rebaño, ¿no? En la epidemia de
COVID hablábamos, no, tenemos que vacunarnos, tenemos que tener una cobertura alta para que se dé la inmunidad de rebaño. Y es así en todas las vacunas, pues, ¿no? Hay un punto a partir del cual ya se genera la inmunidad de rebaño. Luego nos habló del concepto de peligro relativo y fue el que relacionó esto que dice P es igual a I por D. También recuerden, la prevalencia, dijo, está directamente relacionada con la incidencia y con la duración media de la enfermedad. Es decir, que la prevalencia va a subir en la medida que suba la incidencia, en la medida que la duración de la enfermedad sea mayor. Eso también nos dijo este señor William Farr. Después también nos habló de un concepto que a la luz actual se denomina tasa de letalidad, ¿no? Él relacionó también el número de muertos con el número de enfermos en esa época y lo denominó peligro relativo. Nosotros lo conocemos ahora como tasa de letalidad. Pasteur, ya pues este señor demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo, ¿no? Antes de él decían, ¿qué teoría se planteaba antes de él? ¿Cómo se llamaba la teoría? La teoría de la generación espontánea, decían, ¿no? Con Pasteur decían, no hay generación espontánea, un ser vivo procede de otro ser vivo, no es que apareció solo, no. Y eso es lo que nos planteé con él, el tema de la era de la bacteriología. Y ahí les he puesto miasma, y ahí se rompe este concepto miasmático, donde se decía las enfermedades se producen por las emanaciones pestilentes. Eso perduró por mucho tiempo, y a veces perdura en nuestros días, ¿no? Por eso a veces ocurre un brote en un colegio y dice hay que fumigar, dicen, ¿no? Ese es el concepto miasmático. Ya con Pasteur se pasa a la era de la bacteriología y se dice de que no, las enfermedades no son producidas por los miasmas, no, porque hay un cadáver que está emanando pestilencia y yo paso, me voy a enfermar. No, eso no ocurre. No, deben haber microbios que te van a producir la enfermedad. Eso ya nos decía este señor Pasteur. Y ahí viene ya la pasteurización, pues todos esos conceptos, ¿no? Calentar altas temperaturas, luego enfriar súbitamente, ese proceso de que ahora ya lo usamos cuando compramos la leche pasteurizada, ¿no? Este concepto de Pasteur. Luego ya tenemos a estos señores que se preocuparon de este tema, el tema de la transmisión de la fiebre puerperal. Esto también de manera muy rápida, porque luego vamos a tratar en la última sesión de manera amplia estos conceptos. Estos señores estudiaron el tema de la transmisión de la fiebre puerperal, y uno de los que planteó la pauta de que nos debemos lavar las manos para reducir la ocurrencia de esta fiebre puerperal fue este señor Ignaz Semmelweis. Él, le voy a contar rápidamente, encontró de que habían dos lugares donde se atendían a las mujeres gestantes que iban a dar a luz. Una que era atendida por lo que son las matronas y otra que era atendida por los estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina. Y las que se morían frecuentemente eran las que eran atendidas por los estudiantes de medicina. Entonces Semmelweis pensó y dijo, ¿qué pasa? Sino que estos señores, estudiantes, vienen de la morgue y seguro traen partículas cadavéricas que se las transmiten a la mamá. ¿Por qué? Al momento de examinarlas. Entonces dijo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un lavatorio con una solución para que se laven las manos antes de ingresar. Y eso redujo significativamente la mortalidad. Una cosa tan simple que ahora también sirve, pero que no lo hacemos. Obviamente, cuando él dijo que nosotros, los médicos, somos los que causamos, todo el mundo se le fue encima, pues, ¿no? Hasta el punto que lo expulsaron del hospital donde trabajaba. Posteriormente, ya cuando fallece, como recién le reconocieron el valor que tuvo él en ese momento. Entonces, la higiene de manos desde esa época, de la época de Semmelweis, 1848, ya se sabía que se sabía que era una medida de prevención importante y que, como yo les digo, lamentablemente no la cumplimos. Yo les pido a ustedes, cuando vayan a los hospitales, no se olviden de lavarse las manos de manera adecuada.
a este señor Peter Panum. Hay también un artículo en la contagiosidad del sarampión. Él hizo un estudio en una isla, las islas de Feroe. ¿Han escuchado o no? Lo que les gusta el fútbol de repente. Eso no aparecía ni en el mapa, ni idea tenía, pero ahora tiene un equipo de fútbol y participa para clasificar al mundial. Sí, así es. Entonces, ¿por qué les cuento? Porque nadie sabe que existe la isla Feroe, pero sí, esto es real. Pero entonces este señor tuvo la ventaja, como era una isla, llegó un caso de sarampión, hizo todo el desarrollo de la epidemia del sarampión y dijo, y por ejemplo en esa época él dijo, miren, estos señores que no hacen la enfermedad, ya hicieron, entonces tienen inmunidad, no les tomó sangre nadie, esa era la inmunidad. Determinó cuál era el periodo de incubación del sarampión. Dijo, el periodo de incubación es 14 días, dijo. Porque después que entró en contacto, después de 14 días se han enfermado. ¿Cómo? Solamente observando el desarrollo de la enfermedad. Entonces es el aporte de este señor Panum en términos de la contagiosidad del sarampión. Y este señor ya es considerado el padre de la epidemiología por sus estudios del cólera en Londres. Y ahí les he puesto una fotito, que es mi fotito, ¿no? Chiquita. Y ahí esa es la bomba de Broad Street, les comento. En Londres, por eso digo, vayan. Nadie va. Es bien gracioso. Todo el mundo pasa, hay un bar, dice Pub Snow. No Nubia, sino de Jon Snow. Y al frente está la réplica, obviamente, de la bomba. Todos van al pub, nadie se fija en la... Porque pocos conocen, ¿no? Hay incluso un circuito turístico para ver todas estas cosas. Y ahora, ¿por qué tiene importancia? Ya les voy a explicar por qué. Esto es importante también que sepan, de que este señor no solamente investigó y dijo, qué bonito, el agua es el que produce el cólera. No, el gran aporte de él fue que, asociado a ese descubrimiento, aplicó medidas de prevención. Ese es el aporte, y por eso que se le considera el padre de la epidemiología moderna, Jon Snow. Y este señor, entre esta época, investigó la transmisión y distribución de la enfermedad del cólera en Londres, y de manera especial el brote ocurrido en esta calle, en Broad Street, en la calle ancha, en el área de Soho. Eso está en Londres, en la zona urbana, pues ahora, ¿no? Antes estaría alejadísimo. Y es considerado este señor padre de la epidemiología moderna, es considerado creador del método epidemiológico. ¿Por qué? Porque usó el método epidemiológico para poder analizar este brote y luego concluir, plantear obviamente el problema, identificar el problema, la hipótesis, desarrollar todo el aspecto metodológico, luego llegar a una conclusión. Y lo importante también que sepan que este método epidemiológico no es una cosa que está fuera de contexto, yo les diría así de manera resumida, es el método científico aplicado al contexto epidemiológico. Y este señor sistematizó la investigación de tal manera que ya usaba el método que se denominó el método epidemiológico para poder descubrir la causa del cólera. ¿Dónde? En esta calle. También es considerado el pionero de la epidemiología social, porque él también hizo un estudio en mineros, ¿no? Y vio las condiciones en las cuales ellos entraban a la mina, y luego que entraban, ahí hacían todas el trabajo más sus necesidades, y consecuentemente el riesgo de que se produzca la enfermedad era mayor. Por eso también, por ese estudio de cólera en mineros, es considerado el pionero de la epidemiología social. Como recuerdo para ustedes también, en el país hubo cólera, pues, que es historia para ustedes. El año 1990 llegó el cólera al país. Fue una de las primeras epidemias que enfrentaba el país, o que yo tengo conocimiento, pues, ¿no? de la era moderna, que enfrentaba el país. Y yo estaba terminando el residentado de pediatría. Y terminé en Chimbote, pues, atendiendo a los pacientes con cólera. ¿Y por qué lo hice? Dije, estoy terminando la especialidad, seguramente me voy a morir y no va a haber otra epidemia. Y miren, ya voy por 3, ¿no? Y ustedes ustedes han vivido una,
vivirán más. 3 me refiero cólera, también H1N1 tuvimos, y luego hemos tenido esta que fue terrible. Esta es terrible, terrible porque nos llevó al confinamiento. Y ese es otro concepto que también tienen que acordarse, que las enfermedades que se transmiten por vías respiratorias son las más difíciles de controlar. Esas son las más difíciles de controlar. Eso hizo este señor, hizo su mapita, describió, ¿no? Hizo la descripción en tiempo, espacio y persona. Esta es yo les muestro esto en términos de espacio. ¿Por qué? Porque esto ha servido hasta, hay una discusión hasta con los arquitectos, ¿no? Ay, cómo sirvió, que no sé qué, no sé cuánto. Y este señor lo único que hizo fue poner esos puntitos y dijo, oye, los puntitos llama la atención que están alrededor de una bomba, de la famosa bomba de Brod Street. Entonces comenzó a preguntar, sí, yo tomo el agua, tomo el agua, tomo el agua, tomo el agua. Todos los que se habían muerto ahí habían bebido el agua de la bomba de Brod Street. Entonces él dijo, entonces probablemente el agua de la bomba de Brod Street es la que está produciendo el cólera. ¿Cómo contrasto mi hipótesis? Lo que voy a hacer es, voy a coordinar para cerrar la bomba de Brod Street. Con eso debe disminuir el cólera. Y eso es lo que hizo. Entonces por eso hizo la investigación, planteó la hipótesis y tomó la acción. Al cortar la bomba de Street se redujo notablemente la presencia de cólera. Él no sabía que existía el virus cólera, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién descubrió el virus cólera? 30 años después, un señor llamado Roberto Koch descubre el virus cólera. Y ahí recién se le da verosimilitud. Hasta antes de eso decíamos el agua, ¿no? Y seguramente, ligando con los otros conceptos, ahí hay un contagio viviente que es el que produce la enfermedad, ¿no? Y ese contagio viviente nos demostró Roberto Koch que era el famoso Vibrio cólera. Ahora, a la Vibrio cólera ya lo descuartizan ustedes desde el punto de vista genético, ¿no? Cuáles son ya sabemos qué toxinas tiene, cómo actúa la toxina, cómo se liga, etcétera, etcétera, todo eso que lo sabemos ahora. Y esta es la figura de esa época, pues, ¿no? Que es la fuente de la muerte, todos iban a tomar de la fuente de la muerte. Acá también hay teorías, ¿no? Que dicen de que lo que ocurrió ¿cómo se contaminó? Al igual que estamos hasta ahora no sabemos cómo ocurrió el COVID, ¿no? Así fue que se escapó, o sea, de un experimento, no fue la civeta que le contagió a él, no sabemos todavía. Igual con el tema del cólera, cómo se contaminó, hay varias versiones, ¿no? La más creíble es de que hubo contaminación entre el sistema de alcantarillado con el sistema de agua. Y eso es lo que produjo la ocurrencia del brote. También deben recordar que el Támesis no es como es ahora, pues, ¿no? El Támesis ahora es una cosa maravillosa. Si ustedes ven las figuras o las fotos del siglo XVII, del siglo XVIII, Támesis era el botadero de Londres. Así como nuestro Rímac, así es, ¿no? Yo diría hasta peor cuando uno ve las fotos, pero ahora es un río muy bonito, navegable, etcétera, etcétera, etcétera. Este es lo que se llamó, lo que ayudó también a John Snow a fortalecer su hipótesis, que el agua era el que producía la enfermedad, ¿no? Esto se llamó el experimento natural, esto se llama un experimento natural. En Londres, nosotros acá en el país llamamos a los que llevan el agua, ¿cómo lo llamamos? Aguateros, ¿no? Pues ahí también, pero se llamaban empresas. Habían dos empresas. Esta compañía, Software, y la compañía Lambert, que distribuían agua en Londres. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Coincidentemente, esta empresa, la compañía Lambert, tomó la decisión de llenar el agua de sus camiones ríos arriba, en la parte alta del río Támesis, mientras que la otra seguía recogiendo del lugar original, ríos abajo, vamos a decir, ¿no? Entonces él analizó y vio esto, pues, ¿no? Y dijo, miren, ¿cuál es la tasa? ¿Cuántas muertes por cada 10.000 casos ocurrió en los que consumían agua de esta compañía? 315. En cambio, los que consumían de la compañía Lambert, 37. 10 veces menos. Entonces dijo, nuevamente es el agua, pues, ¿no?
Porque miren, este cambio de lugar, se está trayendo agua limpia, por eso no se muere mucho. En cambio se está trayendo agua sucia, agua contaminada, por eso está ocurriendo. Y esto se llama experimento natural porque ocurrió, no es que John no dijo, ya ustedes van a recoger el agua de allá, sino que coincidió de que esta empresa había cambiado de lugar de recojo de agua. Esto fortaleció aún más el concepto de John Snow para definir que el agua era el que producía la enfermedad, ¿no? Ya saben ustedes, yo le digo el agua es la causa, ¿no? Pero ya saben ustedes que es el vibrio cólera. Pero en esa época John Snow decía eso, por eso que cerró el cañón o la bomba de Broad Street. Septiembre fue el momento en el cual ocurrió el cierre de la bomba, la disminución de los casos de fallecimientos por cólera, y por eso en septiembre se conmemora. Dicen que en Londres sacan en septiembre la bomba original y se rinde un homenaje a este señor, que es el padre de la epidemiología. Lean cómo es el cólera, ustedes pues seguramente leerán o ya han leído en microbiología el libro de cólera. En mi época, cuando yo estudiaba, nosotros estudiamos, dice, vamos a leer diarrea, ¿no? Pues diarrea por Escherichia coli, así que el Escherichia coli, etcétera, y ahí la E. coli toxigénica, la E. coli enteroinvasiva, etcétera, etcétera. Después pasaba Shigella, ya, disentería, Campylobacter, y cuando llegamos a cólera decíamos, cierra, no hay cólera en el país. Miren, vino el cólera y nos sorprendió, ¿no? La ventaja es que los pediatras hemos manejado siempre los cuadros de diarrea, entonces por eso que fuimos los que enfrentamos el tema del cólera en el país. Luego, ya miren, la teoría del germen decía que había una causa única, pero ahí siempre, pues, ¿no? Ya aparecen otros problemas de salud que no se explican por la presencia de una causa única, y ahí surge este señor Joseph Goldberger para romper este esquema. ¿Por qué? Porque aparece una enfermedad llamada pelagra. ¿Pelagra es falta de qué vitamina? ¿Cómo se llama esa vitamina? Tiamina, ¿no? Tiamina. Entonces, la famosa pelagra. La enfermedad de las cuantas veces? 3, 4 dicen. ¿Cuáles son las 3? Una, demencia, diarrea, dermatitis. Y la cuarta, disfunción si no lo atiendes bien, pues, ¿no? Ajá. Entonces tienen que estar bien preparados para que no sea de las 4, sino de las 3D. Entonces este señor, pues, rompió ese esquema. Dijo, no, esto no se transmite por un microbio. Hizo una serie de experimentos igual, ¿no? Vio de que las personas que estaban en contacto, que atendían a los pacientes con pelagra, no se enfermaban. Él incluso, la historia dice de que los fluidos de los pacientes los ingirió, él y su esposa, y no pasó nada. Entonces dijo, no, esto no es. Esto es una enfermedad que no tiene que ver con un microbio. Luego ya más adelante, en el año 70, otro señor, Brian McMahon, nos habla de la famosa red causal. Entonces dice, las enfermedades se producen como consecuencia de una red causal. Y estos elementos de la red causal les llamó factores de riesgo. Y con él se genera la famosa teoría de la caja negra. Caja negra porque es una caja donde hay una serie de factores. Nosotros analizamos los factores, pero no identificamos la causa última, ¿cierto? Entonces se llama caja negra. Luego, este señor dijo, no, pues no creo que sea tan simple, ¿no? Por un factor de riesgo no se va a producir la enfermedad, es algo más complejo, dijo. Las enfermedades no se pueden explicar de esa manera, sino se tienen que explicar porque los problemas están inmersos dentro de un modelo histórico-social. Es decir, ahí existen factores históricos, factores sociales y factores económicos que explican la ocurrencia de la enfermedad. El problema de este planteamiento es que es difícil de probar. En cambio, los factores de riesgo, sí, pues no hasta ahora, ¿no? Es la forma clásica en la cual decimos factores de riesgo relacionados con tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? ¿Qué modelo estamos usando? Modelo de las cajas negras. Y luego ya aparece este señor, Merlin Thatcher, que nos plantea el tema de las cajas chinas o la epidemiología. Él dice, la enfermedad
es producto de una serie de factores que están ordenados como una caja china, por eso le dice caja china, ¿no? Que parte desde los factores biológicos hasta los factores macro, que son los referidos, por ejemplo, a la salud, el trabajo, la educación. Y nos plantea esto de acá, los factores determinantes proximales y los factores determinantes distales. Y se plantea de que los factores determinantes distales son aquellos factores que son las causas de las causas, ¿no? También, miren, este tema de enfrentar este tipo de... Esto es lo ideal, pues esto es lo que deberíamos hacer. Yo les pongo un ejemplo. Dengue. Dengue no solamente es matar al zancudo o tratar al enfermo, ¿cierto? O sea, nosotros como sector salud, ¿qué hacemos cuando hay dengue? ¿Qué es lo que hacemos? Pues atendemos nomás, pues, ¿no? Y vamos a fumigar. Pero ¿por qué ocurre el dengue? Porque hay condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, condiciones de saneamiento básico. Entonces, en las casas, acá en Lima, pues han ido a los lugares alejados de Lima, creo que recién están yendo un poquito lejos, ahora yendo a los centros de salud, creo, ¿no? Tienen que visitar. Uno sale, porque uno vive en su burbuja a veces, ¿no? Pero uno sale, no tienen agua, los carros, el abastecimiento son con los camiones, y ahí vienen pues los condicionantes. Entonces, si yo voy a almacenar agua, voy a almacenar en un cilindro, ¿cierto? Y ese cilindro va a ser la fuente para la reproducción del vector. Pasa en nuestra condición. En nuestra condición nos olvidamos de cambiarle el agua a nuestro perrito, ¿no? Y ahí también se genera la Aedes. Entonces, ahora, miren, ahora vamos a tener ese problema. Yo les recomiendo que en casa eviten tener acúmulos de agua. ¿Y dónde se acumula? En su macetita, en su plantita que les gusta, le echan agua, pero no eliminan el líquido restante. O su perrito se olvida en una semana, el Aedes en 7 días ya se reproduce. ¿Ya? Entonces, por eso, hablando de los condicionantes, no solamente es el sector salud, hablando de un tema específico que es dengue, sino el enfoque debe ser más amplio. Debemos intervenir sobre los determinantes, sobre aquellos factores que son considerados como las causas de las causas. Pero para eso se necesita un trabajo intersectorial, ¿no? Intersectorial, salud, educación, vivienda. En algún momento lo vi plasmado en un documento, pero que quedó como documento, ¿no? Ojalá pues la visión cambie. Bien, la otra cosa que debemos de tener en cuenta también es de que a finales del siglo XIX y comienzos del XX, decíamos, hay que darle esto porque es la experiencia mía, ¿no? Ya después, en la década de los 30 y los 40, surge el siguiente concepto. El concepto de que para poder decir de que una intervención es adecuada, debe haber primero un grupo de comparación. Segundo, o sea, un grupo de comparación que se llama el grupo control, ¿no? Y debemos utilizar métodos sistemáticos, no evaluaciones aisladas. Entonces, eso fortaleció la generación de la evidencia para la toma de decisiones. ¿Y quién aportó? La epidemiología, evidentemente, ¿no? Entonces, hay la intervención, para decir que esta intervención es adecuada, tiene que haber un control. Y la evaluación de los resultados debe ser de manera sistemática. Eso nos se plantea en las décadas de los 30 y los 40. Y ahí, y en el año 48, se hace un ensayo, que es el que cambia los conceptos de la ciencia moderna. Y acá el tema es de que, lo que decíamos, se consideran 107 pacientes con tuberculosis pulmonar progresiva y lo que se quiere saber si este medicamento tiene efecto o no en los pacientes. Y para eso se selecciona un grupo experimental y desde acá ya van
vayan recordando, porque todas estas cositas que les vamos diciendo las tocamos más adelante, ¿no? Entonces, cuando decimos grupo experimental, es el que recibe la intervención, acuérdense, es el que recibe la intervención. En este caso, ¿cuál sería la intervención en el grupo experimental? La estreptomicina, ¿cierto? Porque ambos son reposo, pero acá le dan además estreptomicina. Entonces este es el grupo intervenido. Seleccionaron 55 y 52 pacientes control. Y este ensayo marcó el inicio de los ensayos clínicos controlados como estándar científico. Luego también tenemos ya estos estudios más adelante, en el 50, también comparando estudios, y acá hay conceptos de casos y controles, los vamos a desarrollar ampliamente, que es un diseño de caso-control, cuando se usa, ventajas, desventajas, cómo se obtienen los resultados, etcétera, etcétera. Pero acá solamente para decirle que los casos son los enfermos y los controles son los que no tienen la enfermedad. Y es un análisis de los que fuman entre los casos y de los que fuman entre los controles. Y lo que determinó fue que el tabaquismo era un factor de riesgo importante. Luego, en el año 51, para complementar este estudio, hizo un estudio de corte en 59.600 sujetos, seguimiento hasta 50 años, y encontró que la mortalidad era 2 a 3 veces mayor en fumadores. Entonces concluyó que el tabaquismo es la causa de cáncer de pulmón. Entonces, a partir de ahí ya pues, ¿no? ¿Para qué sirvió esto? Para todas las campañas que se han hecho y a lo que ya hemos llegado ahora. Ustedes ya no ven que la gente fuma. En mi época, yo tengo acá enseñando 30 años. Cuando empecé, los estudiantes fumaban, en los pasadizos fumaban. Tú subías al bus, la gente fumaba. Subías al taxi, el taxista fumaba. Ahora no, nadie fuma. Ibas a una reunión o a un restaurante, te mezclaban los que fumaban y los que no fumaban. Ahora ya no ocurre eso. Gracias a este tema, pues, ¿no? Que el tabaco es un tema peligroso. Y no solamente para el que fuma, sino también para el que no fuma, el fumador pasivo. Entonces ahí viene la defensa para cuidarnos los que no queremos estar en riesgo. Este es otro estudio también avanzando en la evolución, el estudio de Framingham, que es un prototipo este es un estudio de cohorte, el estudio de Framingham, para ver los factores relacionados con enfermedad cardiovascular. Es un estudio de seguimiento que hasta ahora sigue. Y ahí se vio que la hipertensión, el tabaquismo, la actividad física, la hipercolesterolemia tenían que ver con los problemas cardiovasculares. Bien, para resumir lo que hemos revisado, existen eras y existen paradigmas. Esta es la era de las estadísticas, se relacionó con el paradigma miasmático. Esta es la era de las enfermedades infecciosas con el paradigma microbiano. Esta es la era de las enfermedades transmisibles con el paradigma de las cajas negras. Y la era de la ecoepidemiología con el paradigma de las cajas chinas. ¿Cuál es la que utilizamos mayormente? Son este paradigma. Para el análisis de los daños, el paradigma de las cajas negras. Y este devenir de paradigmas, de eras, han ido evolucionando de manera consustancial. Fue el conocimiento médico, pues, ¿no? Porque no nos podía, ya les hemos demostrado cómo Goldberger quebró el concepto de la unicausalidad, de que el microbio producía la enfermedad. Y ahora tenemos paradigmas futuros, el paradigma molecular, el paradigma de sistemas puros. Acá el paradigma molecular, que tiene el atractivo es que tiene un enorme poder explicativo a nivel micro. Entonces ya podemos saber, mira, desde el punto de vista molecular hay poblaciones que tienen un gen que los predispone a tal cosa, habrá que intervenir sobre ese gen, pues, ¿no? Retirando ese gen vamos a evitarlo. Y a nivel individual también, ¿no? Esta patología tiene que ver con un gen, modificando este gen, parchando este gen, ya no tendrá esa patología, ¿no? Es lo que se espera. Esos son los paradigmas futuros. Seguramente cuando ya ustedes enseñen
estarán diciendo, ah sí, este es el paradigma que ahora se usa, y la medicina individualizada, que es lo que se habla pues ahora, ¿no? El riesgo, sin un esfuerzo compensatorio, dominará la epidemiología igual que la teoría de los gérmenes, ¿no? Y a eso le decía, ¿no? Entonces, el riesgo es de que lleguemos a decir, todo es genético, todo es genético, todo es, así como todo es microbio, el riesgo es que digamos, todo es genético, ah sí, eso es genético. Ese es el riesgo que tiene este paradigma. Y la pérdida que se genera es que sacrifica la amplitud conceptual biológica, reduce la epidemiología a un derivado de la ciencia de laboratorio y pierde la visión de la salud pública. Y luego tenemos el paradigma de sistemas puros. Esto ya está referido a la Big Data, ¿no? Al análisis de ese tipo de información, a través de análisis matemáticos sofisticados y manejo masivo de sistemas de información, que esto va a ser fácil ahora, ¿no? ¿Cierto? Con la famosa inteligencia artificial, pues, ¿no? No va a poder hacer análisis de información, de gran información. El riesgo, tratar a las enfermedades como información abstracta, ese es el riesgo, y la pérdida sacrifica la profundidad biológica y el tratamiento directo e inmediato de los problemas de salud. Listo, entonces eso, como yo digo, seguramente esto ya está más, yo veo esto más próximo que el paradigma anterior, el paradigma genético, ¿no? Este paradigma, sí, ya en algunos sitios se está utilizando para pronosticar la ocurrencia de algunos problemas de salud. Definiciones, hay una serie de definiciones. No se angustien, no se preocupen en el examen, no me gusta tomar pura memoria. Entonces no les voy a decir, según la OPS, la definición de epidemiología es, no se preocupen, no va a venir eso. Pero sí por lo menos sepan que existe una definición etimológica. Entonces cuando papá les diga de dónde vienes, o que llegas tan tarde, has estado en epidemiología, ¿qué es? Ah, es aquella ciencia que estudia de algo que cae sobre el pueblo. Esa es la definición etimológica, papá. Y si ya quieren decirles de manera más amplia, es aquella ciencia que estudia las causas de cómo aparecen, cómo se mantienen, cómo se propagan, cómo se mantienen los daños a la salud. Y ahí están todas estas definiciones. Evidentemente estas definiciones se han ido cambiando también en la medida que se ha ido conociendo más. Pues no, inicialmente epidemiología era epidemia, ¿no? Es el estudio de las epidemias, ese es el concepto que todavía tiene la gente, ¿no? ¿Ves? Y este señor en el diccionario de Oxford del 73 decía, rama de la ciencia médica que estudia las epidemias. Así se decía, pues, ¿no? Que era la epidemiología. Pero ya saben ustedes de que no es así. Y acá nos añade que es un fenómeno de masas, este otro autor, la Organización Mundial de la Salud, se encarga del estudio de la distribución de las enfermedades, ya nos habla de enfermedades, nos habla de invalideces también, y siempre en el contexto de poblaciones humanas. Y nos habla también de la influencia que determina esta distribución. Este señor de la red causal, ¿no? Paradigma de las cajas negras, dice, el estudio de la distribución de la enfermedad en el hombre y de los factores que determinan su frecuencia. ¿Bien? Distribución de la enfermedad en el hombre y los factores que determinan su frecuencia. La Asociación Epidemiológica Internacional, el estudio de los factores que determinan la frecuencia y distribución de enfermedades en poblaciones humanas. Este señor Lilifield, estudio de los patrones de la distribución de las enfermedades en las poblaciones, así como los factores que influyen, ¿no? Lo mismo que McMahon, patrones, distribución, factores que influyen. Este es el diccionario LAS, dice distribución de los determinantes y acontecimientos relacionados con la salud en población específica y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios. ¿Qué resalta acá? De que cuando uno hace epidemiología, no solo estudia, o sea, el que hace epidemiología no se encarga de estudiar o de ver, que se han muerto 100, han enfermado 1000, han quedado 2000 con discapacidad. Eso no es epidemiología, ¿ya? Entonces, desde hoy día también tengan en cuenta eso, que eso no es epidemiología. Epidemiología, o sea, cuando nosotros contamos los muertos, los enfermos y los discapacitados, eso se llama estadística. Sino que la epidemiología, para que sea epidemiología, tiene que ampliar el enfoque a estados sanitarios más positivos y, sobre todo, considerar aquellos medios para mejorar la salud. Y para poder aplicar esto, tenemos que preguntarnos siempre, cuando hablamos de las muertes y hacemos el análisis, la pregunta será, ¿y por qué está comportándose así la muerte?
La respuesta a ella, a esa pregunta, permitirá que hagamos esto que nos dice: aplicar medios para mejorar la salud. Entonces, el mensaje que les quiero decir es que cuando presenten su último trabajo de epidemiología, sus dos últimos trabajos de epidemiología, y les dicen haga la descripción epidemiológica, tienen que explicar. No se necesita que presenten 10, 20 transparencias, que presenten 3, uno de tiempo, espacio y persona, pero que sí expliquen de qué se trata y planteen por qué se está comportando un determinado daño de esa manera. Y ahí están haciendo epidemiología, porque si solamente dicen, sí, sube en enero, baja en febrero, disminuye en diciembre, solamente estamos llegando a ver la parte estadística. Este es el libro, el autor del libro que les he mencionado, Estudio de la distribución, los determinantes, ya nos habla de determinantes de estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los procesos sanitarios, ¿no? Gordis, este es el otro libro que les hemos recomendado, ¿no? Está en el Clinical Key Study, ¿no? Ahí está. Está en castellano y es la última versión. Dice: controles enfermedades que influyen en la población y los factores que influyen en su distribución. Y una definición última también del diccionario de epidemiología que nos dice: es el estudio de la ocurrencia y distribución de los eventos, estados y procesos relacionados con la salud en poblaciones, incluye el estudio de los determinantes que influyen en dichos procesos y la aplicación de este conocimiento para controlar problemas de salud. Miren, estudio de la ocurrencia, causas, cómo se distribuyen, de qué, de eventos, estados y procesos, no de enfermedades en general, ¿no? Porque yo les digo, les hemos puesto un tema, por ejemplo, es accidente de tránsito, ¿cierto? O violencia. ¿Violencia es una enfermedad? No, pues no, es un daño, o es un estado o es un proceso o es un evento en este contexto, ¿no? Es un evento. Y la otra cosa que resalta esta definición en poblaciones y los determinantes que influyen, ¿no? El principal objetivo de la epidemiología, o el principal objeto de conocimiento de la epidemiología es el estudio de las causas, de la causalidad. Es el objeto de conocimiento de la epidemiología. Descubrir cuál es la causa de un hecho. Ese es el objeto de conocimiento de la epidemia. Como yo les decía, es el estudio de las causas, de cómo aparecen, cómo se propagan y cómo se mantienen los daños a la salud, ¿no? Yo les definía así la epidemiología. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el principal objeto de conocimiento de la epidemiología es el estudio de la causalidad. Acá, para resumirles el método epidemiológico, que es lo que hizo John Snow, a resumir, es el método científico aplicado a problemas de salud en un determinado grupo humano. ¿Qué hizo John Snow? Formuló y definió el problema, ¿no? ¿El problema cuál era? La muerte de personas. Describió los elementos, ya vimos una de las descripciones, obviamente él describió en tiempo, espacio y persona. Luego formuló una hipótesis, el agua es el que produce. Luego comprobó la hipótesis, cerrando el caño, y luego evaluó los resultados. Ese es el famoso método epidemiológico. Aplicaciones, 3 aplicaciones: etiológica, clínica y administrativa. La etiológica, acá resumiendo, ¿qué nos permite la aplicación etiológica? Nos permite contribuir a la comprensión de la historia natural. Y la historia natural la vamos a revisar en la próxima clase. También la otra utilidad que tiene la aplicación etiológica nos permite estimar riesgos individuales, ¿no? Aquí los ejemplos que les estoy poniendo en términos de la historia natural de la enfermedad y el uso de la aplicación clínica de la epidemiología. Gracias a la epidemiología se conoció el periodo prepatogénico, patogénico. Ya vamos a desarrollar de manera amplia estos conceptos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Esto también para ver, ¿no? Ustedes han hecho estadística, ¿no? ¿Han revisado Kaplan-Meier? Sí, ¿no? Sí han hecho, ¿no? Pero yo les pido, sí, revisen un poquito su estadística, porque hay varios aspectos que vamos a revisar en epidemiología. Esto es para ver sobre vida, ¿no? Sobre vida. Entonces, la aplicación clínica, eso nos permite, pues, ¿no? La aplicación clínica, ver
Acá lo que se está evaluando es sobrevida de pacientes clínicamente enfermos con SARS-CoV-2, ¿no? Esta es la curva de sobrevida, y nos dicen que a los 28 días de enfermedad de estos pacientes clínicamente enfermos, el 50% sobrevivió, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Y esto que está acá son los intervalos de confianza, pues evidentemente, ¿ya? Entonces para eso nos sirve la aplicación clínica. Luego tenemos la aplicación etiológica, perdón. La aplicación clínica ayuda a completar el cuadro clínico, identifica grupos de alto riesgo y a través de la investigación clínica permite determinar la frecuencia con la que se presentan los daños. Y ahí también el ejemplo de coronavirus, ¿no? La aplicación clínica. Decíamos, la aplicación clínica nos permite completar el cuadro clínico. Entonces nos dijo qué características, no sabíamos cómo eran las características clínicas del COVID, ya a través de la epidemiología se pudo identificar que tenía tos, dificultad, etcétera, etcétera. Se identificó también el tiempo el periodo de duración de los síntomas, ¿no? Entonces, para eso nos sirvió. Nos sirvió también para identificar cuáles eran los grupos de riesgo, ¿cierto? Quiénes se afectaban más, quiénes morían más, qué factores de riesgo tenían. Para eso, esa es la aplicación clínica. Y luego tenemos la aplicación en la administración para el diagnóstico de la comunidad, un medio para mejorar, para controlar la salud de la población, ¿a través de qué? De la aplicación de los principios y métodos epidemiológicos. Esto, por ejemplo, esta aplicación en la administración de la salud, es de gran utilidad, como yo les digo, a aquellos que van a asumir cargos directivos, ¿no? Pues tienen que conocer esta aplicación administrativa de la epidemiología, porque les va a servir ¿para qué? Para planificar y administrar. ¿Dónde vamos a poner mayores recursos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir más establecimientos de salud de primer nivel, vamos a refortalecer los hospitales, vamos a fortalecer la atención primaria de salud. Y luego que hacemos eso, la epidemiología desde el punto de vista de la administración nos va a permitir evaluar si lo que hicimos estuvo bien. Esto es para mostrarles cómo ha ido variando las diferentes causas de muerte las causas de muerte a nivel mundial entre el 2010, 2020 y 2021, y para que vean cómo en este año 2021 COVID ocupó el primer lugar, luego las enfermedades isquémicas. Seguramente si revisamos ahora, esto ha cambiado. Los usos, causalidad, son 6 usos, ¿no? Entonces ya decía, 3 aplicaciones, 6 usos. Este uso lo vamos a revisar de manera amplia. Van a ver de que causalidad en epidemiología no es simple, pues no es que X produce Y, eso es, X es la causa de Y. No, vamos a ver que hay una serie de criterios de causalidad. Luego, la historia natural. La próxima clase vamos a desarrollar la historia natural de la enfermedad, donde vamos a revisar los periodos prepatogénico y patogénico, y paralelamente vamos a revisar los niveles de prevención. El otro uso es la descripción. Nuevamente les digo, cuando escuchen la palabra descripción, se refiere a tiempo, espacio y persona, que es conocida como la triada epidemiológica. Eso les digo, porque ustedes leen, van a encontrar que en otros libros, Gordis creo que incluso dice que agente, huésped y medio ambiente es la triada epidemiológica. Ya nosotros, para fines del curso, vamos a denominar triada epidemiológica, tiempo, espacio y persona. Y triada ecológica, agente, huésped y medio ambiente. La triada epidemiológica la vamos a usar en el contexto de la descripción del estado. Y la triada ecológica la vamos a utilizar en el contexto de la historia natural de la enfermedad. Luego, también, el otro uso de la epidemiología es la valoración de las intervenciones. Lo que les decía, ¿no? Se tomó tal acción, se vacunó, se fluorizó, se dotó de agua, ¿qué impacto ha tenido en la salud? Ese es el otro uso de la epidemiología. Luego, evaluación de los servicios de salud, y ahí hay indicadores de eficiencia y indicadores de calidad, ¿no? Los indicadores de calidad, fundamentalmente a nivel hospitalario que utilizamos, son la tasa de mortalidad hospitalaria y la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud. Dentro de los indicadores de eficiencia tenemos porcentaje de uso de cama, intervalo de sustitución,
grado de uso, son indicadores de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, porcentaje de ocupación de cama tiene que estar en 80%, 90% para arriba. Intervalo de sustitución, un día. ¿A qué se refiere? El tiempo que la cama debe estar vacía. Si una cama está 4 o 5 días vacía, o sea, un intervalo de sustitución de 4 a 5 días quiere decir que no está siendo eficiente. Y luego el otro uso es para lectura crítica. Esto antes lo hacíamos bastante, ¿no? Bastante lectura crítica. Ahora con las revisiones sistemáticas ya nos ahorramos un poquito el tema de la lectura crítica, porque para hacer una revisión sistemática tenemos que hacer lectura crítica de los artículos científicos. Y en ese escenario hay dos conceptos a tener en cuenta. Para que un estudio sea de valor tiene que haber calidad del dato y tiene que haber calidad del estudio. La calidad del dato está referida a la validez, a la exactitud y precisión y a la confiabilidad. Estos son conceptos referidos a la calidad del dato. Y la calidad del dato va a estar dada cuando hacemos una medición adecuada de las variables. De ahí que es importante que cuando hagan ustedes su proyecto de investigación hagan una buena definición operacional de las variables, porque al hacer una buena definición operacional de las variables vamos a poder medir adecuadamente la variable y consecuentemente nuestro dato va a ser de calidad. En cambio, la calidad del estudio está referida a la validez y a la precisión. La validez, de manera resumida, quiero decir, es el error sistemático, el error repetido. Lo vamos a revisar. Ahora, de manera abstracta, tengan en cuenta eso. Y la validez tiene que ver con los sesgos y los confusores. Cuanto más sesgos y más confusores, menos válido es mi estudio. Y la precisión, ya seguro se van imaginando que la precisión la vamos a identificar a través del intervalo de confianza. Cuanto más corto es el intervalo de confianza, más preciso es el resultado. Por lo tanto, la precisión tiene que ver con el tamaño de la muestra. Entonces, cuando ustedes estén sustentando su tesis y el profesor o el docente que les está evaluando diga, ¿y por qué sus datos son tan imprecisos? Ya saben por qué, seguramente su muestra es pequeña, ¿no? O le preguntan, ¿qué podría hacer usted para mejorar la precisión de su resultado? Pues todos estos tips que les damos, acuérdense, les va a servir. Como yo les digo, no solo para el examen, les va a servir para la vida. Y estudien epidemiología, porque les viene también en este famoso examen ENAM, para que ingresen a los hospitales. Para todo les sirve. Les va a venir, quieran o no. Y entonces ese es el otro uso. Y acá lo que hemos hecho es correlacionar la aplicación etiológica, causalidad, historia natural, la aplicación administrativa, descripción del estado, valoración de las intervenciones y evaluación de los servicios. Y la aplicación clínica, capacitación para la lectura clínica. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos, y es una cosa que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Hay varias cosas que hemos trabajado nosotros, no lo van a encontrar en el libro, porque tantos años hemos trabajado, porque a veces había la confusión, profesor, usted habla de aplicación y habla de uso, pero ¿y eso cómo se correlaciona? Se correlaciona así, pues, ¿no? La aplicación y los usos, en qué contextos se encuentran. Listo. Tríada epidemiológica, tiempo, espacio y persona. Tiempo, espacio y persona. Ya son los tres elementos, tiempo, espacio y persona. No se olviden. Y eso, cuando ustedes hacen epidemiología descriptiva, en su cabecita tienen que estar estos tres conceptos. La descripción en términos de tiempo, en términos de espacio y en términos de persona. Si no hay eso, no han hecho epidemiología descriptiva. ¿Y para qué sirve? Para ponernos al día sobre los cambios producidos en el patrón de una enfermedad, ¿no? Entonces yo hago el monitoreo de una enfermedad, hago la descripción en tiempo, espacio y persona y voy a ver cómo se va comportando la enfermedad del año 2020, 21, 22, 23, en términos de tiempo, en términos de espacio, en términos de persona. La otra cosa, que lo que yo les decía, ¿no? Esta enfermedad está afectando más a los niños menores de 6 meses. Entonces la pregunta siguiente es ¿por qué? Y ahí es donde se genera la hipótesis. Por eso que los estudios descriptivos permiten generar hipótesis. Por lo tanto, los estudios descriptivos son el punto de partida de cualquier trabajo o estudio epidemiológico. ¿Por qué? Porque los estudios descriptivos generan hipótesis. Y las hipótesis las voy a comprobar con los otros tipos de diseños que ya veamos más adelante.
Persona referido a quién y todas sus características, pues, ¿no? Características de raza, características de edad, características de vivienda, esas características en términos de persona. ¿Qué actividad desarrolla, ¿no? Hay estudios, dependiendo de las carreras que uno tiene, está expuesto a algunos factores de riesgo que pueden afectar nuestra salud. Circunstancias en las que vive, pues, ¿no? Esto hablamos de los determinantes sociales, los hábitos, ¿no? Los malos hábitos. Lugar también, ¿no? La calle, el barrio, el distrito, la provincia, el país. A eso se refiere la descripción. Entonces, dependiendo de dónde se ubiquen, pueden hacer la descripción en términos de estos aspectos, de una calle, de una manzana, de un distrito, de una provincia, de un departamento, de un país, ¿no? El tiempo también no es que son semanas epidemiológicas nomás, dependiendo del daño van a ser, pues, no pueden ser minutos. Y yo estoy haciendo la descripción epidemiológica de una intoxicación por órganos fosforados, no voy a decir, voy a hacer mi descripción en términos de tiempo por semanas epidemiológicas. Entonces, ¿de qué va a depender? Que sean semanas, que sean días, que sean horas del daño que estoy analizando, ¿ya? Luego estos conceptos, para resumir, ya ustedes leen con detenimiento, pero ya les dije, endemia es la ocurrencia usual de casos, y eso es lo que estamos viendo acá, siempre hay casos, sí, siempre hay diarrea, siempre hay, todo el año hay. ¿Tiene un comportamiento estacional? Sí, pero todo el año hay. Eso se llama comportamiento endémico. Epidemia es la ocurrencia inusual de casos. O sea, hay 10 casos y de repente ocurre un número mayor a ese comportamiento usual. Entonces es un comportamiento inusual. Ese comportamiento inusual se llama epidemia. No hay un número mágico, no hay 10 casos, 1000 casos, 1 millón de casos, eso es epidemia. No, es la ocurrencia inusual de casos. Ejemplo, poliomielitis no hay en el país. Aparece un caso de poliomielitis, ¿eso será ocurrencia inusual? Sí, pues entonces eso es epidemia, ¿no? Tenemos dengue, siempre hay 500 casos, ahora tenemos 300 casos, ¿eso será epidemia? No. O sea, ¿cuál es el mensaje que les doy? Que no es el número de casos el que define la epidemia. La epidemia está definida por la ocurrencia, por eso es tan amplia la definición, ocurrencia inusual de casos. Pandemia, ya esto también es una epidemia extendida a casi todas las regiones de la Tierra, ¿no? Ya hemos tenido las pandemias. Este es lo que les comentaba, la 7ª pandemia, donde, miren, de acá, bien caprichoso, ¿no? Dicen que la extensión de esta 7ª pandemia debió venir por acá, pues, ¿no? Pero se dio la vuelta, no sé si por acá o se vino por acá, pero llegó al país. Y a partir de ahí ya se propagó a los demás lugares. H1N1, la que les comentaba también, ¿no? También la pandemia H1N1 del 2009. Ahora tenemos casos, ya pasa así, ya nos vacunamos. Ahí la otra recomendación, vacúnense muchachos jóvenes, sobre todo el próximo año, con mayor razón, porque ahorita ya estamos fuera de fecha. Siempre vacúnense a más tardar en el mes de mayo, a más tardar. ¿Por qué? Porque luego que nos vacunamos, tiene que pasar un mes para hacer inmunidad. No es que yo me vacuno hoy día y ya puedo ir al hospital, ¿ya? Entonces, hay vacuna contra influenza H1N1, H3N2, influenza B, y es gratuita. Ahora, el que quiere vacunarse con la tetravalente, ya esa es un costo, pero no hay necesidad, con la trivalente es suficiente, ¿no? Nos protegemos bien. Entonces, esta es la otra pandemia que les comentaba, que cuando fui a la de cólera dije no voy a ver, y he visto, en el 2009 vino esta, pues. No fue tan severa como esta, pues, ¿no? Esta sí fue terrible. ¿Cuánto tiempo nos tuvieron encerrados? Nos tuvieron encerrados 2 años, ¿no? Terrible. Fue terrible, ¿eh? De verdad yo les digo que con la experiencia que tuve fue terrible. Tendencia secular se aplica para denotar las características. Esto es el comportamiento de una enfermedad a lo largo de décadas y sirve para analizar qué factores condicionaron la ocurrencia de esos eventos. Esto es tendencia secular, lo que les decía, se aplica para denotar las características. Ya.
Hay el ejemplo de tendencia secular, es esta, lo que les comentaba de peste, ¿no? Peste, cuando se analiza a lo largo de las décadas, se ve que coincide la ocurrencia de peste bubónica con la presencia de los fenómenos del niño. Pero cuando aparece el fenómeno del niño, se incrementa el número de casos de peste. Y la explicación ya se les he dado, pues, ¿no? El fenómeno del niño puede generar sequía. Cuando se genera sequía, los pericotes del campo se van a nuestras casas. Y ahí estaría la explicación. Esto es lo que les decía, ¿ve? Acá está el fenómeno del niño y cómo en este fenómeno del niño moderado a severo se comienza a incrementar el número de casos de dengue, ¿no? de peste bubónica. Y ahí están los ejemplos, están viendo cómo ha sido el comportamiento de la peste bubónica a lo largo del tiempo y su correlación con el niño oscilación sur leve y el niño oscilación sur moderada a severa. Las negritas son severas y las claritas son moderadas. No sé cómo se comporta. Ahora, el niño que viene es un niño severo, ya está, y no solamente es el niño local, es el niño global. Y ya se ha dicho de que se va a prolongar hasta el mes de abril y que la época más severa va a ser de octubre a diciembre, me parece. Entonces, ¿qué significa? Que van a haber lluvias torrenciales. Ya llovió, ¿no? Hace poco acá en Villa María del Triunfo, una lluvia intensa en Villa El Salvador que inundó. Entonces, hay que prepararse para esas eventualidades, pues, ¿no? Esta es variación estacional. Esto es importante también que recuerden. Hay enfermedades que tienen una variación estacional y esa variación estacional está referida con la ocurrencia. Ahora miren, ahora está trastocado, pues, ¿no? Porque debemos estar en invierno ahora y estamos en casi verano, ¿no? Casi verano. Estamos 4 o 5 grados por encima. Estamos 24 grados ahorita, debemos estar así. Entonces, ¿esto qué va a condicionar? Ya está condicionando que van apareciendo los casos, por ejemplo, de dengue, los casos de diarrea, van a ir disminuyendo los casos de infección respiratoria. A eso se llama variación estacional, las enfermedades que se comportan, que se incrementan con los cambios. O sea, en una situación normal, en invierno ahorita deberíamos estar volando con pacientes con infección respiratoria. Se ha adelantado la época de infección respiratoria, la hemos tenido en otoño, hemos tenido un incremento de casos. Y ahora que estamos en invierno, los casos han disminuido, porque ya todos los que tenían que enfermarse ya se han enfermado, pues no han hecho inmunidad. La otra enfermedad que tiene comportamiento estacional es la enfermedad diarreica, ¿no? En la época del verano. A diferencia de este tipo de enfermedades que tienen variación cíclica, ¿no? Las enfermedades de variación cíclica se comportan así porque hay un componente inmunológico. Y las enfermedades que tienen ese comportamiento usualmente son tosferina y sarampión, esas dos enfermedades. Y tiene que ver con el tema del acúmulo de susceptibles, ¿no? Entonces, cada 3 o 4 años aparecen brotes de tosferina. ¿Por qué? Porque el tema es de que la gente se vacuna, pero hay un grupo que no hace reacción y consecuentemente van generándose bolsones de personas susceptibles. Entra un enfermo y se produce el brote. Entonces, ahora, con el tema de la vigilancia que tenemos, eso se ha contrarrestado. Pero tenemos otro fenómeno bien curioso, de que la gente no se vacuna. Y ahorita tenemos pues casos de sarampión en Puno, ese lugar, en Lima también hay casos de sarampión, digamos, autóctonos, no importados. Antes teníamos importados, pero si tenemos coberturas de 60, 70%, está complicado. Para que haya una buena cobertura, debe ser por lo menos 95%, y eso tiene que ver con el número reproductivo básico, que ya lo vamos a ver también más adelante. Entonces, sarampión y tosferina, comportamiento o variación cíclica, y que tiene que ver con la inmunidad. Eso es lo que estamos acá, no está inmunitario, acá está inmunitario bajo, por lo tanto aumenta, porque cuando mejora el estado inmunitario, entonces disminuyen los casos, ¿no? Disminuye la inmunidad, aumentan los casos. A eso se refiere esto. Periodo 3 a 5 años. Explicación: se generan los bolsones de susceptibles
entra un enfermo y se produce el incremento. Está. Acá ya ver, para ir recordando, dijimos la descripción, acá este es un ejemplo de la descripción del daño en términos de qué variable, de la variable tiempo, ¿cierto? O sea, estamos viendo cómo se comporta la enfermedad entre el 2020 y el 2025. Y estos datitos, con estos datitos luego después vamos a poder obtener una serie de indicadores que los vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá podemos calcular la tasa de letalidad, ya lo vamos a ver más adelante. Esto es la descripción del daño en qué términos, en qué variable. A ver, espacio, ya, ¿por qué? Tiempo, ¿qué más? ¿Qué más? Tiempo y persona, ¿no? Por las características de las personas, dengue grave, dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma. Esto de acá, lugar y qué más. Entonces miren, yo les digo, en el examen les viene a veces cosas así. Les va a venir así. Yo no les voy a decir, les viene, les va a venir. A veces les pongo una imagen, o a veces les pongo escrito, para que ustedes identifiquen en qué términos se está haciendo la descripción del daño. Entonces cuando se dice, ¿en qué términos? Recuerden, pues, tiempo, espacio y persona. Analizan, entonces acá tiempo, no hay pues tiempo, ¿no? Claro, pero alguien me va a decir, pero ahí dice 2026, pero 2026 no es una variable, ¿cierto? Es el año 2026, entonces no es en términos de tiempo. Persona sí, ¿por qué persona? Porque hay curso de vida y hay tipo de diagnóstico también, ¿no? Y luego, lugar, departamento. Ya lo otro lo vamos a ir analizando, luego que son cifras absolutas, cifras relativas y esas cosas, ¿no? Ya lo vamos a ir revisando luego. Así les va a venir, a ver, ya nos ayudan ahora sí. Dice, el menor de 5 episodios de neumonía muestra un incremento acumulado de 11.4 respecto al mismo periodo de 2025, sin embargo la evolución semanal se mantiene dentro del patrón estacional esperado, por lo que se recomienda continuar con el monitoreo estrecho. En niños de 5 a 9 años los episodios notificados son inferiores a los observados en 2025 y similar al 2024. La tendencia semanal se mantiene alineada con la variable histórica reciente y no evidencia señales de aceleración temprana. A ver, ahí. Persona, tiempo. ¿Por qué persona? Ya. Seguro, ¿no? ¿Están seguros? Yo les puse este ejemplo. Yo les decía, acá dice Perú 2026. ¿Esto quiere decir de qué es la descripción en términos de tiempo? No, les dije, no. Acá, ¿niños se está comparando con alguien? Sí, ¿no? Dicen menores de 5 años y en niños de 5 a 9 años. Entonces está bien. Persona y tiempo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el 2026, 2025, 2024. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, conclusión, el tiempo y persona. Si les ponen además en Lima, en Bioquehaciera, en Cusco, ya, tiempo, espacio y persona. Acá, ¿qué términos? Fácil, ¿no? ¿El qué? Entonces lean bien en el examen, a veces sí contestan en espacio. A ver, entonces lean todo, tienen que leer, porque si no leen todo, van a ver con un ojo. Entonces, dice, número de casos según departamento, Perú, ya, departamento, está bien. ¿De qué año, qué año? Entonces es tiempo, espacio, ¿está bien? No solamente es espacio, tengan cuidado. Claro, si fuese Perú 2021, sí, pues no, porque ya no es variable, pero acá estamos comparando el 2021, 22, 23, 24, 25, 26, en casos acumulados y esto hasta la semana 24. Conclusiones: la evolución histórica de la epidemiología está relacionada al avance del conocimiento, las eras y paradigmas se relacionan con intervenciones específicas, John Snow fue el pionero,
no solo el descubrir la causa del cólera, sino de prevenirla, la identificación de las causas, el objeto de conocimiento de la epidemiología. No se olviden, existen múltiples usos y aplicaciones, y los elementos de la triada epidemiológica permiten la descripción de un daño y formular hipótesis. Listo, jóvenes, les agradezco. Estas clases son así un poquito, ya la próxima vamos a tener